Buen día, mi nombre es Alberto Blanco Uribe. Ante todo, mi agradecimiento al equipo de Latin Juris y particularmente a su director general, el doctor Damián. Es para mí realmente un honor participar en este ciclo de conferencias sobre derechos eh, fundamentales, sobre garantías fundamentales, en mi condición de profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos. Soy especialista en Derecho Ambiental, Derecho Constitucional, en Derecho Tributario, y en Derecho Internacional y en Derecho Administrativo por la Universidad de Estrasburgo, Francia, y especialista en Justicia Constitucional, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Me gusta estudiar, pues. Bueno, y también es un honor participar con los distinguidos colegas de nuestra gran región América Latina, que han demostrado una calidad científica extraordinaria, como lo hemos podido apreciar todos. Bien, me corresponde entonces hablar del derecho a la información como garantía fundamental. La importancia que tiene el derecho a la información, puesto que no solamente en virtud del principio de interdependencia con otros derechos humanos, es él mismo una garantía para el libre ejercicio de otros derechos humanos, importantísimos dentro de una democracia, como lo son la libertad de expresión, el derecho al sufragio, la participación ciudadana, el derecho de petición, debido proceso y tantos otros. Voy a hacer en un primer momento una aproximación acerca del derecho a la información en el conceptualización para entrar a su consagración en la Constitución venezolana de 1999 y posteriormente hacer una revista acerca de la situación del derecho a la información en la Venezuela actual. Para empezar, el derecho a la información obviamente tiene dentro del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho comparado de los derechos humanos un alcance, un contenido esencial que le es propio. Nosotros vamos a asumir, perdonen la interrupción, un contenido esencial de este derecho que está relacionado esencialmente un contenido fundamental, núcleo duro del derecho, como ha sido definido a través de diversas cortes nacionales y supranacionales en materia de derechos humanos, en el sentido de que él está directamente vinculado con la posibilidad real o con la facilitación del ejercicio del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y particularmente en cuanto al rol de ciudadano de la persona se refiere. La persona de actuación activa, un participante real dentro del acontecer social, dentro del acontecer colectivo, desde el punto de vista de los principios republicanos. Para que una persona pueda participar, pueda ejercer contraloría social, pueda exigir buen gobierno, ese derecho a la buena administración y propender a la construcción de una calidad de vida, al disfrute de una calidad de vida digna también, es menester que esa persona esté informada. Estar informado significa que la data que esta persona pueda obtener debe ser en forma previa para que pueda asumir oportunamente las decisiones que correspondan dentro del libre desenvolvimiento de su personalidad y su actuación ciudadana. Debe ser suficiente, por supuesto, a los fines que se ha planteado dentro de su autodeterminación y debe ser objeto
esta información, de manipulación, de sesgo ideológico, etc. En el plano internacional, este derecho se encuentra consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo 13, en vinculación directa con la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Y también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, en vinculación con la libertad de expresión, siempre en el sentido de que él contempla la libertad de buscar, recibir y difundir información. Ok. En la Constitución venezolana de 1999 tenemos dos aproximaciones fundamentales en cuanto se refiere al derecho a la información. La primera tiene que ver con el acceso libre a la información nominativa o de tipo personal, que puede estar en posesión de administraciones públicas o de administraciones privadas. Dice, toda persona tiene derecho a acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales, a conocer el uso que de esa data se y la finalidad para determinar su legitimidad en función de los objetivos que haya podido haber establecido la ley. Y además, en caso de que los datos sean erróneos, estén desactualizados o peor aún, sean falsos o no correspondan con una finalidad que la ley justifique, se puede pretender hasta por el intermedio de la acción de habeas data la actualización, rectificación o destrucción de esos datos. Y finalmente, esta información no solamente está planteada en términos de interés para la persona a título individual, sino también en su carácter de integrante de algún grupo o de algún colectivo, por tratarse también de la tutela no solo de intereses individuales, sino también de intereses colectivos o difusos. Entonces, esta norma, versa sobre el acceso a la información que atañe específicamente a la persona interesada o a grupos, como se los mencionaba, vecindades, localidades, minorías, organizaciones no gubernamentales, entidades de la sociedad civil, grupos ambientalistas, etcétera. Y en cuanto a la persona se refiere en sí, sea a título de sus asuntos personales, digamos, datos escolares, situación de salud o tributaria, antecedentes penales, aspectos laborales y curriculares, registros civiles, electorales o de identificación, opiniones políticas, religiosas, partidos políticos, o también sobre bienes de la persona, registros tales como los de propiedad intelectual, los registros de propiedad inmobiliaria, datos bancarios, financieros, inversiones, operaciones comerciales, etc. Y sea que esta data esté en posesión de administraciones públicas como ministerios, administraciones tributarias, seguros sociales, hospitales, entes financieros, servicios educativos, alcaldías, etcétera, o por particulares o entidades privadas como bancos, empresas, comercios, colegios, etcétera. Bien. Y ya les decía, conocer la totalidad de la data, la finalidad de esa posesión y la posibilidad de enmendar, corregir o hacer destruir esos datos, según los casos mencionados anteriormente. Y ese acceso a la información se plantea sobre unos límites que aquí están simplemente evocados en este dispositivo, pero que en el siguiente que vamos a analizar están bien establecidos y los vamos a considerar. Entonces, este aspecto de la consagración del derecho a la información tiene que ver con el derecho a la información que se encuentra específicamente en poder de la administración. Y para ello vamos a considerar dos dispositivos, como son los artículos 141 y 143 de la Constitución venezolana, el primero de los cuales se refiere a los principios rectores de la actividad de la administración pública y específicamente conviene en forma pertinente el
principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas y el principio de participación ciudadana. Por su parte, el artículo 143 se refiere a que los ciudadanos, y cuidado, no nos estamos refiriendo con ciudadano a su perspectiva restrictiva como titular de derechos políticos, sino que atendiendo al núcleo esencial del derecho a la participación ciudadana, por ciudadano estamos entendiendo toda persona residente sin importar su nacionalidad en el país y que puede entonces propender por esta vía a la mejoría de su calidad de vida. Entonces, todos los ciudadanos tienen derecho a ser informados oportuna y veraz sobre los asuntos en los cuales tengan interés el Estado de las actuaciones en que estén interesados y las resoluciones que se hayan dictado. Tienen acceso a los archivos, registros y expedientes administrativos sin perjuicio. Y aquí están los límites a los cuales me referí anteriormente y que les anuncié que los iba a citar en detalle luego. Estos son los únicos límites que tiene la información. Son los límites que todos podemos revisar los trabajos de Naciones Unidas. Los únicos límites que son aceptables en una sociedad democrática para obstaculizar o frenar el acceso a la información tienen que ver con estos tres temas, insisto, en forma exclusiva, que están explícitamente mencionados en la Constitución y que son las materias que tienen que ver con la defensa nacional, seguridad interna y externa, la investigación criminal o penal, perdón, y con la intimidad de la vida privada. Fuera de eso no puede haber límite al acceso a la información por parte de la persona interesada. Claro, este derecho a la información se encuentra plenamente en interdependencia del debido proceso. Particularmente, hay que plantearse dentro de un procedimiento administrativo o incluso en un proceso judicial también, cómo puede uno plantearse la posibilidad de ejercer el contradictorio y una defensa si uno no está informado, imputa qué es lo que se percibe, cuál es el objeto de la investigación, del procedimiento, etcétera. Partamos entonces de la idea que en derechos humanos, en derecho de los derechos humanos y en concreto en el derecho a la información, la regla es el acceso a la información y la excepción es la confidencialidad, además restringida a estos tres ámbitos específicos que les mencioné anteriormente. Bien, además de esto tenemos, no se los voy a mencionar todos porque sería larguísimo, consagraciones sectoriales del derecho a la información, por ejemplo, en materia de interés superior de niños, niñas y adolescentes, en concordancia con la Convención sobre Derechos del Niño. También en materia de participación ciudadana, medios de participación, específicamente el referendo y la consulta popular. Luego en materia de planificación familiar, en materia cultural. También en el dominio del acceso del acceso universal a la información. El Estado debe garantizar servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática con el fin de permitir el acceso universal a la información, con una específica prohibición de todo mecanismo de censura previa. Bien, tenemos también el tema sectorial en el ámbito de la protección del ambiente, particularmente en cuanto tiene que ver con la política de ordenación del territorio, siempre todo ello sumido dentro del mecanismo de información y consulta y participación ciudadana, tanto de las comunidades indígenas, obligación de consultar a las comunidades indígenas, eso también por supuesto en vinculación con el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas. Y finalmente, les quiero mencionar que el derecho a la información es tan importante
en la previsión de la Constitución venezolana del 99, que en materia de estados de excepción, que obviamente se pueden restringir garantías constitucionales, específicamente incluye el derecho a la información dentro de aquellas garantías que no pueden ser objeto de restricción alguna, ni siquiera bajo un supuesto de estado de excepción. Bien, finalmente quiero destacar esta primera parte pues de la ponencia, quiero destacar la interdependencia, además de los derechos que mencioné anteriormente, con dos derechos en particular, el derecho a la información junto a la libertad de expresión y el derecho a la información junto al derecho a la educación. En cuanto a la libertad de expresión, obviamente, tal cual como está consagrado, toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones, sin que pueda establecerse censura. Obviamente, si se censura al informante, si se priva de la posibilidad de la fuente de la información, de difundir el conocimiento, la data que posee, entonces el receptor, el que está buscando acceder a información, lo logra. Esta vinculación es extraordinariamente estrecha y de allí que los dos tratados internacionales que les mencioné al inicio los vinculan. No habla del derecho a la información, sino dentro del ámbito de la libertad de expresión y de la libertad de pensamiento. Y el derecho a la educación, obviamente, la educación es un derecho humano, la Constitución, que se debe orientar hacia la formación de ciudadanía, particularmente, dice en forma literal, con el respeto a todas las corrientes del pensamiento, para generar el potencial creativo de cada uno y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática. En consecuencia, está también el tema de la libertad de cátedra y el de la autonomía universitaria. Y todo en función de generar un ciudadano que no es más que una persona, sin importar su nacionalidad, como se los mencioné anteriormente, que ejerce o que está facultado para ejercer libremente su propio desenvolvimiento de su personalidad. Que sea realmente la persona que se autodetermine y no en función de un estado autoritario o totalitario. Bien, pasemos ahora a la segunda parte de la ponencia que tiene que ver con cuál es la situación real del derecho a la información en la Venezuela de hoy. Bueno, puedo decir, ahora saliendo del aula, por decirlo de alguna forma, y entrando a estrados, porque además de profesor e investigador, soy también abogado en ejercicio, litigante, por más de 34 años he estado en esto. Y les puedo decir, sin lugar a dudas, que en Venezuela, lastimosamente, el derecho a la información es sistemáticamente vulnerado por las administraciones públicas del país en todo nivel. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que se carece, hoy por hoy, esto es relativamente nuevo, tiene algunos años hacia acá, es que no está como un juez. Es decir, el Poder Judicial en Venezuela no es autónomo, no es independiente, no es, en consecuencia, tampoco imparcial, que son garantías fundamentales para el libre ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva. Y el gran problema, entonces, es la inexistencia del juez. En Venezuela estamos oyendo hablar, eso lo decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que acaba de salir hace unos días, accesible por internet. No hay separación de poderes, no hay independencia del Poder Judicial, en consecuencia no hay juez tutor, no hay juez paraguas, no hay juez protector. Es decir, asistimos al réquiem del juez protector de los derechos humanos, y eso es lo que hace que la administración pública, particularmente el Poder Ejecutivo, pueda incurrir en graves arbitrariedades en contra de los derechos humanos, llamado a ponerle coto a ese asunto, que es el juez intervenga. Bien, las administraciones públicas no atienden, no reciben, no responden, ignoran las peticiones de acceso a los expedientes administrativos o de información pública en general.
Bien, como decía el maestro uruguayo procesalista Eduardo Couture, pobre de la sociedad en la cual el juez tenga miedo. Esa es la situación que tenemos en Venezuela. El juez no tiene miedo porque el juez no tiene carrera judicial. Los jueces no son titulares, son designados a dedo y pueden ser destituidos en cualquier momento. Esa es la situación gravísima, pero bueno, obviamente que esa sea la situación es lo que va a explicar qué es lo que está ocurriendo con el derecho a la información en Venezuela, sobre todo con la información de carácter público. Bueno, por ejemplo, antes de entrar a una sentencia en particular, que es con lo que voy a cerrar la ponencia, el Banco Central de Venezuela, que está obligado por ley a publicar los temas de inflación, cifras de la economía en general, no lo hace desde hace ya algunos años. La misma página web del Tribunal Supremo de Justicia presenta gravísimos problemas de accesibilidad y desde el exterior es totalmente. Luego, el rumbo del país ha sido dictado vertical y centralizadamente desde Caracas, desde la capital de la República, sin consulta de ningún tipo a la población, por más que la consulta, el referéndum consultivo para temas de interés nacional está explícitamente consagrado en la Constitución y se ha decidido desde el gobierno un cambio hacia un pretendido social sin consulta, como se los mencionaba, sin que se hayan promovido tampoco referéndum alguno. También la explotación del arco minero, que afecta aproximadamente unas 5 comunidades indígenas, se está haciendo sin haber consultado a las poblaciones indígenas. Hay obstrucción diversa a los medios de comunicación social, cierre de plantas televisoras, de emisoras radiales, sobre pretexto de vencimiento de las concesiones, pero en realidad eso ocurre solamente con aquellos medios que han intentado líneas editoriales independientes. La noticias en las televisoras por cable, por las mismas razones, como CNN en español, NT24, han sido prohibidas en Venezuela. Bien, sería larguísimo, y si entro al anecdotario, pues no terminaría jamás. Quiero sí analizar, para finalizar ya, una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en su sala político-administrativa, que no es aislada. Simplemente, pues, con pinza la extraigo de una cantidad de sentencias que van sobre esta misma lamentable línea, como ustedes lo van a apreciar. En este caso, esta sentencia dictada por la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, este año no, le voy a decir exactamente es del 9 de agosto de 2017, esta sentencia, tiene que ver con lo siguiente. Hay una organización no gubernamental llamada Transparencia Venezuela, una asociación civil sin fines de lucro, que, como su nombre lo dice, estatutariamente persigue garantizarle a la ciudadanía el acceso a la información pública. Es decir, la actuación del Estado, particularmente de la administración pública, sea transparente como la Constitución lo manda, justamente para que las personas puedan hacer Contraloría Social, puedan pretender el ejercicio de su derecho a la buena administración. Bien, sucede que en Venezuela, como posiblemente ustedes han escuchado, leído las noticias, está atravesando una crisis gravísima de abastecimiento de medicinas y alimentos. Es decir, que el tema de alimentos es un tema de alta trascendencia en Venezuela hoy por hoy. Bien, resulta que hubo una denuncia formulada al Ministerio de Alimentación por un tema de desvío de un cargamento de alimentos importante, que luego fue, que iba a una región del país y luego apareció en otra región del país. Vamos a decir que disfrazado de alguna forma y vendido con sobreprecio.
Es decir, un tema de corrupción administrativa gravísimo, como les mencionaba, del desabastecimiento y la penuria, el hambre que está pasando muchísimas personas. Bueno, habrán oído, hay un éxodo en Venezuela, está la gente huyendo por todas las fronteras. La población ha salido en los últimos años del país buscando simplemente mejores condiciones de vida. El tema es que esta organización Transparencia Venezuela se dirigió al Ministerio de Alimentación para preguntarle qué había pasado con esas denuncias. Si quería información acerca de en qué estado estaban la sustanciación de las denuncias formuladas en esa línea ante el ministerio. Y el Ministerio de Alimentación nada respondió. La solicitud de información fue ratificada en 2 oportunidades. Durante 8 meses, esta organización no recibió respuesta alguna, con lo cual decidió ejercer una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Ministerio de Alimentación para poder acceder a la información en cuestión. Junto a su demanda, acompañó la solicitud de información y los diversos escritos ratificatorios de la petición de acceso a la información. Y además indicó que esa información la necesitaba para poder sus funciones dentro del ámbito de la Contraloría Social, es decir, para poder ejercer su derecho a la participación ciudadana. Fíjense la interdependencia que es tan interesante en cuanto al derecho a la información. Y bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Acompañó, por supuesto, como les decía, estos requerimientos y ratificaciones, que era lo pertinente a los fines, ahora planteando el derecho a la información, el derecho de petición, demostrar que se había violado el derecho de petición porque se probó, hecha la solicitud de información, la petición original y sus ratificaciones, y al no haber producido la respuesta el ministerio ante el tribunal, teniendo la carga de probar que sí respondió, que sí satisfizo el derecho de petición, obtención de oportuna y adecuada respuesta, según plantea la Constitución. Lo cierto es que hubo silencio total sobre el tema, que la violación del derecho de petición completamente establecida. Y por supuesto, con ella también se demostraba que no hubo acceso a la información solicitada, información de carácter público que no está imbuida dentro de los límites exclusivos que les mencioné anteriormente dentro de una sociedad democrática. Bien, el punto es que el tribunal, en su sentencia, asume una posición parcializada completamente hacia el gobierno, violando el principio pro homine que está explícitamente consagrado en la Constitución, en su artículo 2, preeminencia de los derechos humanos, y en el artículo 3, fin esencial del Estado de tutelar a la persona humana y a su dignidad, y con el principio indubio pro libertas, a lo cual está constitucionalmente obligado, y expresó sin más, fíjense ustedes, que la parte demandante invitó a denunciar el menoscabo de petición y de información, indicando genéricamente que la información solicitada le permitiría participar libremente en los asuntos públicos en el ámbito de la ejecución de los recursos y gestión de la administración pública, en las actividades desarrolladas por la administración y promover la eficiencia de las instituciones del Estado. Es decir, el derecho a la buena administración. Entonces, dice que se limitó a denunciar la petición. Eso. No es gravísimo denunciar el derecho no es gravísimo violar el derecho de petición, que quedó, como se los mencioné anteriormente, completamente probado. Y luego, ¿qué más tenía que indicar?
la información social. Pues bien, si se pide acceso a la información y al requerimiento es ignorado, eso es ya demostrativo de derecho. ¿Cómo se pueden pretender? ¿Cómo se puede pretender que sean propuestas concretas y específicas? Pero bueno, hay una clara muestra de parcialización del tribunal hacia la administración pública. Repito, número uno, no le dice al ministerio cómo es posible que usted no haya respondido esto. Ya veremos si el tema de la información después, pero por el lado de petición, usted no respondió, usted estaba en el deber de informar, en el deber de responder la petición. En segundo término, usted estaba en obligación de informar. Esta sentencia, por supuesto, incurre en ultrapetita. En cuanto al derecho de petición se refiere, y viola el derecho de la tutela judicial efectiva en cuanto a los dos derechos humanos concierne. Dice que ella, la político-administrativa, que ella tiene que aplicar jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional que ha interpretado la información, diciendo que en vista de que la ley no ha establecido límites al acceso a la información, le corresponde hacerlo. Entonces la Sala Constitucional, usurpando las funciones del Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional, quien está por la Constitución encargada de desarrollo normativo de los derechos humanos, dice que a falta de ley de la Asamblea Nacional, ella misma fija los límites y escapa a los límites que establece la propia Constitución, que ya les he mencionado varias veces, y dice que el peticionante de información debe explicar para qué quiere la información. Y número dos, el peticionante debe argumentar que la información pedida es proporcional en función al que le quiere destinar. Bien, número uno, ¿por qué tengo yo que decir para qué quiero informarme? ¿Acaso no es mi derecho estar informado? ¿Acaso no es en función de la información que me va a poder acontecer la posibilidad de ejercer otros derechos? ¿Es que acaso no se trata de información pública? Además, hablando particularmente en este momento. Lo cierto es, para que vean ustedes esta desvergüenza, que el Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, dice, ya para que Transparencia Venezuela, esta ONG demandante, explicó para qué quería la información, para ejercer la Contraloría Social y poder supervisar esta denuncia de corrupción administrativa en área de alimentos. Y que además argumentó cómo era proporcional la información que había pedido para el fin que quería destinar. ¿Y saben qué ha dicho la sala? Textualmente, es tremendo. Dice, que la parte actora adujo las razones o los propósitos por los cuales requiera la información y lo que en su criterio justifica que lo solicitado es proporcional con la utilización. Sin embargo, dice, a juicio de esta sala, en este caso concreto, lo expuesto por la accionante no cumple con las exigencias establecidas. Y punto. Y se clarina la acción judicial. ¿Qué les parece? A juicio de esta sala. Pero a la sala se olvidó explicar su juicio. Es decir, que se viola el derecho a la información también aquí. El propio tribunal no reveló los motivos de por qué considera a su juicio que no se habían cumplido los requisitos establecidos. Insisto, esta no es más una línea a rechazar constantemente las posibilidades de acceso a la información pública de parte de la ciudadanía. Esto es gravísimo. La sala no permitió el acceso a informarse sobre sus propias motivaciones. Vaya triste paradoja de la opacidad con la que actúa el poder arbitrario y antidemocrático
autoritario y respetuoso de los derechos humanos en la Venezuela de hoy. Bueno, muy agradecido por la atención que me han dispensado. Veo que hay aquí algunos comentarios. Muchos saludos que por supuesto correspondo, manteniéndome a la orden. ¿Cómo se puede hablar de un respeto de los derechos humanos en ese estado? Pues no se habla, Luis Alejandro Vázquez, no se habla de respeto de los derechos humanos en Venezuela. No existe el respeto de los derechos humanos en Venezuela. Bueno, el resto saludos, muy agradecido. Cualquier cosa que necesiten que ampliemos estos temas, si pueden, escriben, entran a mi página www.albertoblancouribe.com. Muy agradecido de nuevo de Latinoamérica y a este maravilloso grupo de hermanos latinoamericanos que me han atendido hoy. Hasta la próxima.